último día del mes con información en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en Santiago Centro. Vamos a tomar contacto con Gabriela Segura, que nos va a dar cuenta de un accidente, Gaby, que involucra a un vehículo menor y también a un bus del Transantiago, donde lamentablemente una persona resultó fallecida. Tú nos cuentas más detalles de toda la dinámica de este accidente. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Mane, muy buenos días. Un trágico accidente que ocurre aquí en la esquina de Chiloé con Arauco, y te voy a mostrar imágenes en vivo de lo que está pasando en este lugar, en la cámara de Nelson González, donde todavía está trabajando personal de bomberos y carabineros. Todo esto ocurre a primera hora de esta mañana y todo comienza con, según información que ya se maneja, con un vehículo menor de color blanco que se ceda el paso. En ese momento impacta con una micro del transporte público, la que pierde el control y se va hacia una casa. Lo más dramático de todo esto es que por la vereda iba caminando una mujer de 50 años, venía caminando desde oriente a poniente, camino a su trabajo, cuando es impactada por este bus del transporte público, quedando atrapada y falleciendo lamentablemente en este lugar. Una situación que también deja a personas lesionadas. La micro iba casi llena, iba a 3/4 de la capacidad. Muchos pasajeros a esa hora que iban rumbo a sus trabajos y que también resultan afectados producto de este accidente. Una mujer al menos resulta herida, que iba en este auto, en este bus del servicio de transporte metropolitano, además de la conductora del vehículo particular, que también resulta con lesiones. Esta persona fue trasladada hasta un centro asistencial para poder recibir atención y también para poder realizarle la alcoholemia correspondiente y determinar, por ejemplo, si circulaba con algún tipo de alcohol en el cuerpo. Ha sido un trabajo difícil. Nosotros conversábamos con bomberos, nos decían que han sido muchas las condiciones que han complicado todo el operativo que se está realizando en este lugar, porque por una parte fue un choque de gran intensidad y vemos nosotros incluso cómo queda este bus de red, que queda completamente destruido encima de la vereda, justamente donde lamentablemente arrolla a esta persona, a esta peatona que iba rumbo a su trabajo. Además de esto, pasa a llevar algunos postes del alumbrado público, incluso algunos caen, lo que ha hecho también mucho más dificultosa la labor que está realizando bomberos y que ha obligado a que lleguen voluntarios de distintas compañías para poder prestar su apoyo en esta labor. Son 3 las compañías de bomberos que están trabajando en este lugar para poder tratar de, obviamente, sacar el cuerpo de esta mujer de 50 años que resultó fallecida y también poder contribuir a despejar lo más rápido posible todo este sector. En cuanto a las casas, el bus, les decía yo, impacta a una vivienda, pero afortunadamente no resultan personas lesionadas de su interior, sino más bien es un daño estructural, nos comentaba el mayor de Carabineros. Los lesionados sí son las personas que iban en el bus y en el auto particular, también el conductor de este bus de red de 36 años que resulta con una pequeña lesión en su cabeza, además de la pasajera que también tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial para poder ver y evaluar las lesiones que tiene finalmente producto de este choque. Se está investigando también otros factores que pudiesen haber contribuido a esta situación tan grave que ocurre acá en la comuna de Santiago, que es, por ejemplo, un eventual exceso de velocidad por parte del bus del transporte público. Sin embargo, esto también va a ser parte de las diligencias que va a realizar la CIAT de Carabineros para tratar de determinar cuál fue la dinámica de este accidente. Respecto a la persona fallecida, se están tratando de recabar los antecedentes para poder identificar a esta mujer que ya se nos informaba tenía 50 años, de la comuna de La Pintana, iba rumbo a su trabajo y justamente es en el trabajo de esta mujer donde a ella la extrañan porque no llega
llaman por teléfono para ver si es que ella tenía algún problema, si iba camino al trabajo, y allí contesta Carabineros y les dan esta tan trágica noticia. También se están tratando de obtener los antecedentes, los documentos de esta persona para poder comunicarle a la familia lamentablemente este trágico deceso. Los vecinos nos comentaban también que no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo, que muchos conductores anteriormente cometían la misma infracción, que es pasarse este Ceda El Paso que está en la esquina, y que incluso hace una semana había ocurrido un accidente más o menos a la misma hora, a eso de las 8 de la mañana, pero que no había terminado con algo tan trágico como lo que vemos esta mañana. Está trabajando acá Carabineros, les decía, como primer objetivo va a ser tratar de mover este bus del sistema Red para poder sacar el cuerpo de esta mujer fallecida, y también van a comenzar luego las diligencias por parte de Carabineros para poder confirmar finalmente cuál fue la dinámica de los hechos, Mani. Claro, Gaby, tú con todo lo que nos has relatado durante estos minutos queda más bien o más o menos clara, ¿cierto?, la dinámica de cómo se produce este accidente. Tú nos cuentas que hay un vehículo de marca Mazda, ¿cierto?, color blanco, que está involucrado, que se ve también, ahí nos mostraban ustedes en las imágenes, que lo que se sabe preliminarmente entonces es que se habría saltado, pasado, ¿cierto?, este Ceda El Paso, y de esta forma la micro choca con este vehículo, logra y de esta manera termina impactando con las casas y atropellando a esta mujer, a esta peatona. Pero aquí tú mencionabas también, Gaby, otro factor muy importante, y es que se va a investigar también si es que este bus de pasajeros venía a exceso de velocidad o no. Y esas dos materias muy importantes, ¿cierto?, de investigación, lo que sucede con el Ceda El Paso por parte del vehículo blanco y lo que sucede con este bus que se dice venía a exceso de velocidad, van a ser muy importantes finalmente para poder determinar quién es el responsable de no del accidente, sino que de la muerte y del fallecimiento de esta peatona. Aquí estamos hablando que hay una persona fallecida, y sabemos que cuando ocurren este tipo de situaciones, Gaby, el delito es cuasi delito de homicidio. Entonces aquí habrá que determinar a cuál de los dos conductores se les va a formalizar o va a quedar detenido por este delito. Si a la conductora del vehículo blanco, que se salta este Ceda El Paso, por lo tanto la micro la choca y termina, ¿cierto?, impactando a la peatona, o si la responsabilidad va a recaer en el conductor del microbús, que según lo que se sabe preliminarmente podría haber ido a exceso de velocidad. Y este punto va a ser muy importante porque imaginamos nosotros que la familia de esta mujer fallecida, de esta peatona que nada tiene que ver en producir este accidente ni en cometer ninguna falta, ¿cierto?, a las normas de tránsito, va a querer algún responsable de esta situación. Sí, sí, claro, todo esto en materia de investigación. Ya hay, por ejemplo, una cámara de seguridad donde se ve cómo ocurre este choque, y en este también no se alcanza, por ejemplo, a percibir un exceso de velocidad evidente, al menos por parte de este bus del sistema de transporte público. Sin embargo, todo esto es materia de investigación que va a realizar Carabineros para confirmar, porque claro, aparentemente en las imágenes no se ve que vaya, no sé, a un exceso de velocidad considerable, pero tampoco se puede dimensionar si es que, por ejemplo, iba superando el límite permitido en ciudad, que son 50 kilómetros por hora. Tampoco se alcanza a percibir, por ejemplo, si la persona que se pasa este Ceda El Paso venía también superando esta velocidad permitida, pero sin duda que estos registros audiovisuales, además de información que puedan proporcionar los mismos testigos, van a ser claves para finalmente determinar cuáles van a ser las responsabilidades en este accidente que termina con esta persona fallecida. El conductor de la micro tiene apenas 36 años, mientras que la conductora del vehículo particular tiene 45. Ambos también van a tener que entregar su testimonio para poder aclarar cuál fue la dinámica de los hechos y ver finalmente cómo se va a llevar a cabo todo este proceso ya judicial. Gaby, ¿qué es lo que pasa con las casas que están ahí, que se vieron impactadas con este choque? ¿Habían personas al interior de estas viviendas que todavía no han podido salir, o están todos bien, o no había nadie al interior de estos inmuebles? Porque vemos ahí que el bus está bloqueando el paso, ¿cierto?, de todas esas viviendas.
Sí, de hecho es una casa, principalmente dos casas que quedaron afectadas por este impacto, producto de la fuerza con la que llega la micro tras colisionar con este vehículo, pero afortunadamente para los habitantes de este lugar alcanza a chocar con la reja del antejardín, por decirlo de alguna forma, y no a impactar directamente a la vivienda. Sí son daños estructurales y son daños importantes, porque tampoco las personas pueden salir desde el interior porque el vehículo está prácticamente incrustado en este sector de la casa. Pero, según lo que nos comentaba Carabineros, se trata solo de un daño estructural y las personas que estaban al interior no resultaron con ningún tipo de lesiones. De todas maneras, este es un barrio donde hay almacenes, donde hay casas que también deja bastante impactados a quienes viven en este lugar, que han tenido que ver esta situación. Decían, no es la primera vez, lo habían visto antes, y que en este caso termina también de la peor manera con una persona fallecida. Por otra parte, también está la situación de la electricidad, porque acá vemos también cómo este bus, al colisionar, saca uno de los postes del alumbrado público y están prácticamente encima de la máquina, por lo cual también probablemente va a costar algunas horas que los habitantes de este sector puedan tener nuevamente el servicio eléctrico disponible en sus casas, generándole también ciertas complicaciones por ese lado. Es que este accidente es en las intersecciones de las calles Arauco con Chiloé, pero aquí donde está posicionado el bus que estamos viendo en pantalla, donde se produce todo este accidente, ¿cuál es esa calle específicamente? ¿Es la calle Arauco? Sí, es la calle Arauco. El choque ocurre en la calle Chiloé, pero la micro venía por la calle Arauco y al chocar como que continúa su camino, se arrastra unos metros hasta impactar esta casa que queda justamente por la calle Arauco entre Chiloé y San Francisco. Toda esta calle está cerrada, también están cerradas las calles desde más abajo, por ejemplo para las personas que transitan por Arturo Prat, también desde ahí ya está el corte, e incluso desde San Diego, entonces también es toda son varias cuadras que están cerradas producto del trabajo que está realizando Carabineros y Bomberos en este lugar. Sí, esa información, Gaby, también es importante en cuanto al tránsito, porque este sector donde se produce el accidente, para las personas que tal vez no conocen o no lo saben, es muy cercano o está dentro de lo que conocemos nosotros como el barrio Franklin, ¿cierto? Donde hay mucho comercio, tanto de el Persa Bio Bio, ¿cierto? Los otros locales comerciales que hay en los alrededores, por ahí transitan muchas personas diariamente, no solamente a pie, también en vehículos, al tratarse de un barrio sumamente comercial y que conecta también con otras avenidas importantes, por ejemplo, como la avenida Santa Rosa. Entonces es muy importante tener en consideración estos cortes de tránsito, Gaby, que pareciera van a durar un par de minutos más o tal vez un par de horas, porque Bomberos todavía está tratando de realizar estas labores de rescate y me imagino que también la CIA va a tomar su tiempo en realizar las pericias correspondientes para de esta forma tener todos los detalles, todos los antecedentes en la investigación para ir determinando responsabilidades. Sí, decían que están trabajando para que pueda ser lo más pronto posible, pero al menos un par de horas van a estar en estas mismas condiciones, porque no ha sido un trabajo para nada fácil por parte de Bomberos poder realizar este rescate del cuerpo de la mujer fallecida. 3 compañías trabajando en este lugar para poder hacerlo. Y después viene el trabajo que va a realizar la CIA de Carabineros, así que quienes se van a acercar hasta este sector de la comuna de Santiago, que puedan elegir también rutas alternativas. Nosotros conversamos con uno de los vecinos que llegó justamente a los segundos de ocurrido este choque, sintió el impacto desde su casa e inmediatamente se acercó para ver lo que pasaba. Escuchemos su relato. Cuando salí estaba el chofer, los pasajeros, que la micro venía completamente llena, los cables todavía estaban echando chispa, candela, y el chofer de la micro, que es una persona joven, corpulenta, tenía una cortada pequeña por acá y un poquito por aquí, decía que tenía golpe, los pasajeros no habían lesionado. El chofer ni los pasajeros, nadie se había percatado de la situación de la persona, la víctima que está debajo de la micro. Nadie se había dado cuenta, ni el chofer, ni los pasajeros, ni nadie. Según ellos, no habían lesionado. Y mire, la casualidad. Eso lo vieron ahora los bomberos, la persona que está debajo de la micro. Sí, es bastante impactante todo el relato, porque por una parte ocurre este choque, esta colisión que termina con la micro
impactando a esta vivienda. Y iban muchos pasajeros a esa hora que comienzan a ver obviamente el estado en el que se encontraban, las lesiones que tenían, una mujer que tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial, pero no se habían percatado de esta mujer que había sido atropellada. Es bastante impactante todo lo que ellos relatan cuando el mismo vecino dice que se dan cuenta de lo que había pasado y también obviamente generando el impacto entre quienes viven en este sector. Respecto a las hipótesis, a qué es lo que pudo haber originado este accidente, si existe, por ejemplo, un exceso de velocidad, le preguntamos al mayor Bahamontes. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Bueno, cerca de las 8:30 de la mañana se genera una colisión en las intersecciones de calle Arauco con Chiloé, donde uno de los vehículos involucrados ingresó a la intersección de las calzadas y no se detuvo al enfrentar una señal horizontal al paso. Esto originó que el bus de locomoción colectiva desviase su trayectoria hacia la izquierda y accediera a una de las aceras emplazadas en este sector, atropellando lamentablemente a una peatón que transitaba hacia su lugar de trabajo ubicado en Chiloé, la que falleció producto de la gravedad de las lesiones. En el bus de locomoción colectiva, según la información preliminar, se desplazaba a 3/4 de su capacidad. Sin embargo, una de las personas resulta lesionada conforme a los antecedentes que nos entrega el conductor, pero nos encontramos recabando la información en relación a si hay más pasajeros lesionados. La conductora del vehículo particular sí se encuentra con lesiones y será sometida al examen respiratorio de alcotés. Claro, estos exámenes, Gaby, que se tienen que realizar son parte de cada procedimiento que involucre accidentes de tránsito. Va a ser muy importante poder determinar si es que existía alcohol en la sangre en alguno de los conductores, pero Gaby, aquí también es importante señalar que se perdió una vida. Estamos hablando de una mujer, de una peatona que, como tú nos decías, se dirigía a su trabajo durante la mañana, ¿cierto? Iba caminando por la vereda, no había cometido ninguna imprudencia, sin embargo, saca la peor parte de este accidente de tránsito, donde termina siendo atropellada por este bus del transporte público y lamentablemente fallece. Tú nos comentabas, Gaby, que era una mujer de 50 años de la comuna de La Pintana y que por lo menos ya se le pudo dar aviso a las personas que trabajaban con ella, porque tú nos decías se dirigía a su trabajo. Estas personas se extrañan, ¿cierto?, de que no haya llegado, la llaman por teléfono y así se les comunica. ¿Ha llegado tal vez personas del trabajo de ella o familiares de ella hasta este lugar? Nosotros nos pusimos a tratar de conversar con los vecinos para ver si es que primeramente ubicaban a la persona, si era alguna persona que viviese acá en el lugar, pero no era así y ahí pudimos obtener la información de que ella era una persona que venía camino a su trabajo, lo decías tú misma, venía desde la comuna de La Pintana caminando por la vereda de oriente a poniente, cuando no alcanza a reaccionar de ninguna forma para tratar de esquivar este bus. O sea, venía a gran velocidad, no alcanza a hacer nada y recibe el impacto de esta máquina decía el mismo bombero, un impacto de alta densidad. No se ha visto por ahora familiares, nos comentaba el mayor Bahamontes, que están tratando de contactar a la familia de esta mujer de 50 años que ya al menos habían podido comunicarse con las personas de su trabajo, pero al menos en este lugar todavía no se aprecia al menos alguna persona que pudiese ser familiar de esta mujer, de esta víctima, cuando ya llega el servicio médico legal para, me imagino, retirar el cuerpo de esta mujer en los próximos minutos. Habló bomberos también de la dificultad del trabajo en este lugar producto de esta colisión. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Al momento de llegar al lugar nos percatamos que habían 2 personas lesionadas. Después de revisar la escena nos percatamos también que teníamos una persona bajo microbús y estamos trabajando en labores de extricación para rescatar a la persona. Todavía tenemos harta labor que hacer y ha sido bastante complejo la maniobra, tuvimos que pedir apoyo de otra unidad también. ¿Cuántas compañías? 3 compañías están trabajando en el lugar. Aparte también tuvimos una caída de poste y sí, fue complejo por el tema de que en él se tardó un poco en llegar, pero ya estamos efectuando las maniobras de liberación para la persona. Una situación dramática, un grave accidente aquí en la comuna de Santiago, Arauco con Chiloé, que termina con una mujer de 50 años fallecida. Están realizando acá los trabajos bomberos junto con carabineros para poder sacar el cuerpo de la víctima, ser trasladado hasta el servicio médico legal, mientras se va a comenzar también próximamente el trabajo de las CIA de carabineros para poder determinar cuáles fueron las causas de este grave accidente que se habría originado
con este vehículo particular que se da el paso impactando a una micro, el transporte público, que finalmente atropella a esta peatona y termina chocando una vivienda de este lugar. Nosotros vamos a quedar atentos también a cuál va a ser la condición de los conductores de ambos vehículos, tanto del vehículo particular como del bus del transporte público también, para ver finalmente si alguno de ellos va a enfrentar a la justicia o en qué calidad. Claro, Gaby, lamentable noticia, un terrible accidente, es cierto, que termina con el fallecimiento de esta persona y sin duda va a ser muy interesante ahí ver y determinar de quién es la responsabilidad, cierto, de darle muerte a esta peatona, si es que quien conducía el bus o quien conducía el auto, que se salta se da el paso. Muchas gracias, Gaby, que tengas buena jornada.